La clase de hoy se llama No hago lo que quiero. ¿Quién gobierna realmente en nuestro interior? Sabemos que esta frase la dijo Pablo, ¿verdad? Y hoy quiero que pensemos un poquito en esa frase, o en el pecado, como que dejemos de verlo como algo externo y podamos mirar hacia algo un poquito más interno. No sé si a ustedes les ha pasado que hay veces que quieres hacer algo bien, y por alguna razón terminas haciendo algo malo. No sé si te ha pasado, ¿no? Que tienes intención de hacer algo y resulta que el resultado es contrario tal vez a lo que tú querías. Entonces es como lo que dice aquí Pablo: no hago lo que quiero. Y no es que haya maldad o que haya una rebeldía, sino que algo dentro de nosotros reaccionó diferente a lo que nosotros pensábamos. Un ejemplo lo vemos en la vida de Pedro, ¿no? Pedro le dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y al poco tiempo lo negó, y Pedro pues no estaba mintiendo, ¿no? O sea, en lo que él decía, sino él realmente quería estar con Jesús, pero algo dentro de él provocó que lo negara. Entonces esto es porque no se conocía completamente, y esto nos pasa, yo creo que a todos, ¿no? Hay partes de nosotros de las cuales no somos conscientes al 100%, y que influyen mucho en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestras decisiones, en nuestra, pues en nuestra rutina de día a día. Pablo lo escribió así: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si nosotros leemos a Pablo, cuando está escribiendo esto, era alguien que ya estaba escribiendo a otras iglesias. O sea, no era un inmaduro que estaba como que batallando entre si era bueno o era malo, sino lo podemos nosotros leer a través de observar que Pablo ya era una persona madura espiritualmente, ya era un hombre transformado. O sea, iba a tener un encuentro con Jesús y ya estaba él sirviendo y ministrando en iglesias. Entonces esas palabras que escribe no son así como de que pues a veces quiero irme a pecar y a cotorrear, sino más bien desde una madurez, ¿no? O sea, desde esa lucha interna la cual tenemos todos, y que sigue estando ahí aunque hayamos alcanzado alguna madurez espiritual. Entonces, ¿por qué pareciera ser que esto, o sea, que esta lucha o este conflicto del que habla Pablo ya no debería de existir, ¿no? A una cierta madurez espiritual? Y sin embargo Pablo sigue hablando y sigue diciendo que sigue teniendo esa lucha, porque la madurez no significa que no haya lucha, sino más bien madurez significa ser consciente de que hay una lucha dentro de nosotros. Es lo que está diciendo Pablo. No está negando que hay una lucha, no está justificándose, sino más bien está observando desde la madurez que dentro de él hay una lucha, que hay áreas que están ahí operando tal vez de manera inconsciente, y que eso sucede dentro de él, ¿no? Entonces Pablo nos hace ver que el crecimiento espiritual no comienza cuando dejamos de fallar, sino cuando dejamos de fingir que fallamos, ¿no? O sea, cuando dejamos de fingir que dentro de nosotros hay una lucha, que hay, como decíamos ahorita, cosas que a veces hacemos que no quisiéramos haber hecho, pero que ahí están. Entonces Pablo no está condenando esa lucha, o sea, no está hablándolo como
como para condenarse, ¿no? Porque habla de esa realidad que opera dentro de él, pero también habla de la gracia de Dios y cómo a través de la gracia, o sea, cómo están esas dos, ¿no? Con la ley de mi mente le sirvo a Cristo y con la ley de mi carne sirvo al pecado, ¿no? Está hablando de esas dos fuerzas o de esas dos energías que están dentro de él y cómo operan. Y Pablo está consciente de que es algo que está sucediendo en él. Entonces, al nosotros observar esas áreas que están dentro de nosotros, que a veces no nos gusta reconocer, o que a veces no es tan fácil hablar de ellas, ¿no? O sacarlas a la luz, porque normalmente nuestra tendencia es a ir madurando y que cada vez haya menos errores en nosotros, y entonces como que empezamos con los visibles, con las fallas que detectamos de manera visible, pero siguen saliendo cosas dentro de nosotros que no estamos muy conscientes, que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Como Pedro, que negó a Jesús y que realmente yo creo que él ni sabía ni supo por qué. O sea, él cuando expresó estaba convencido, pero al momento de la acción hizo lo contrario. Entonces, al nosotros no negar esa falla, sino integrarla, es cuando realmente alcanzamos una madurez. Ya después podemos ver a Pedro cómo operaba sin esa debilidad o esa falla que tuvo cuando estuvo con Jesús, porque pudo integrarla. Entonces, esas áreas que hay en nosotros como seres humanos, en psicología le llaman que es como una sombra, ¿no? Que es una sombra que está dentro de nosotros, no como un espíritu malo ni como algo espiritual, sino más bien en nuestra mente, en nuestro sistema emocional. Hay áreas que se van quedando como en la sombra, y esto sucede porque a veces que cuando somos niños somos marcados por ciertas cosas que aprendemos. Por ejemplo, te dicen no llores, eso está mal, un buen creyente no debe de sentir esto. A veces nos dicen, debes de creer y no debes de dudar. Y entonces son como cosas que vamos tomando como verdades absolutas, y como que nos vamos polarizando. Por ejemplo, enójate, pero no puedes enojarte mucho porque los cristianos no se enojan, ¿no? Entonces como que tú dices, no debo de enojarme, o no debo de dudar porque es falta de fe. Entonces empezamos a guardar esas cosas en nuestro interior que no desaparecen. Por ejemplo, si a alguien le dices, no te enojes, no debes enojarse, es malo, y esa persona vive situaciones donde pues, se tiene que enojar, pero como cree que enojarse es malo, entonces ese enojo lo guarda, no lo saca en ese momento, se contiene, pero sigue estando ahí, y sigue estando ahí como si estuviera escondido. Y por eso se dice que es como que la sombra, ¿no? Porque esas cosas que vamos guardando, que vamos escondiendo, tarde o temprano salen en el momento menos esperado, o en el momento que no quisiéramos. Y por eso pasan este tipo de cosas. Entonces eso que escondemos no deja de existir, simplemente empieza a operar desde otra forma. Por ejemplo, una persona que nunca se enoja, llega un momento en que un día explota y todo el enojo que no sacó en años anteriores lo saca en un instante, ¿no? Y a veces dicen, ¿pero por qué pasó eso? Porque ese enojo estaba ahí en la sombra, y estaba activo, nada más estaba como que esperando el momento para manifestarse, ¿no? Una persona que reprime la tristeza constantemente vive en ansiedad, o alguien que no acepta que es celoso empieza a controlar. Entonces como que es ahí donde esas cosas que están en nuestra sombra empiezan a tomar cierto control,
y es donde terminamos haciendo cosas, como dice Pablo, no hago lo que quiero, sino esas cosas que están guardadas son las que están tomando decisiones. Pero si yo no soy consciente, pues van a seguir operando, ¿no? Y me van a echar a perder ciertos momentos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Pedro, él después de que negó a Jesús se sintió mal, lloró y huyó. O sea, su rutina que traía o su plan le cambió por algo que estaba en su sombra y que él no quería alejarse de Jesús, él no quería dejarlo, pero sin embargo era como si alguien más estuviera tomando esas decisiones. Y repito, no estamos hablando de que esa sombra sea algo espiritual malo que tengamos que reprender en nosotros, sino más bien es algo que tenemos que conocer qué es eso que está en nosotros para saber por qué está ahí y cómo funciona, ¿no? Y cómo poder integrarlo a nuestra vida. Jesús les contaba una parábola, ¿no? a sus discípulos, y esa parábola era, les decía que había un fariseo y un publicano, que los dos subieron a orar. Y entonces el fariseo comienza diciendo: gracias, Señor, porque yo no soy como los demás, no soy injusto, no adultero, no soy como este publicano, ¿no? Porque a un lado de él estaba un publicano, y el publicano estaba diciendo: ten misericordia de mí, Señor, porque soy pecador. Y entonces Jesús dice que al final el publicano es el que bajó justificado, y el fariseo no. Entonces el fariseo era una persona que hacía ciertas cosas bien, ¿no? O sea, él decía: no soy injusto, no adultero, doy mis diezmos y hago muchas cosas bien. No era una persona inmoral, no era alguien que estuviera robando, o no era alguien que estuviera viviendo de manera desenfrenada, sino que de alguna manera el fariseo, en su fariseísmo, trataba de guardar ciertas reglas, y él se sentía una buena persona, y en realidad lo era, ¿no? O sea, no era que fuera un asesino, un ladrón, sino era alguien que de acuerdo a su visión, pues quería llevar una buena vida. Y sin embargo el publicano subió a orar, pero él sí estaba diciendo: Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Entonces el problema del fariseo no era su conducta, o sea, no era su conducta de que estuviera cometiendo pecados así graves, sino más bien es que él no era consciente, o él creía que no tenía esa sombra, y por eso se comparaba con los demás, se comparaba con el publicano. Y esto nos habla de una inseguridad en el fariseo, ¿no? Cuando no somos, cuando ignoramos que hay una sombra dentro de nosotros que constantemente se manifiesta y hace que tomemos, más bien que hagamos acciones que no quisiéramos, caemos como en una polaridad, y sentimos que estamos bien, o sea, nos justificamos a nosotros mismos, como el fariseo. Y entonces el fariseo se compara con el otro, ¿no? Con el publicano, y empieza a ver los defectos del otro y a señalarlos y a nombrarlos, y empieza a juzgarlo, y se siente él mejor que el publicano por sus obras. Entonces, pero si te das cuenta, el publicano reconoce, o sea, él dice: sabes que sí, soy pecador y necesito ser justificado, no por mí, sino por Dios. Y entonces eso hace que baje justificado. Cuando el publicano reconoce realmente que es pecador. Pero aquí quiero que pongamos atención, porque muchas veces pensamos que el publicano es pecador y nos imaginamos tal vez los pecados que
que pues, son más visibles, ¿no? Que tal vez era borracho, que tal vez hacía cosas indebidas, pero si nosotros hablamos de esas cosas internas, de esas fallas internas, como lo decía Pablo, ¿no? Dentro de mí hay una ley que me lleva al pecado, pero no a un pecado desenfrenado, sino a cosas internas. Entonces, el publicano era consciente de esa fragilidad, y cuando somos conscientes de esa fragilidad, de que a veces no somos todo lo que pensamos que somos, sino que hay fallas en nosotros, y cuando las sacamos a conciencia es cuando realmente podemos abrirnos a poder recibir esa gracia que nos va a ayudar a transformarnos y a un crecimiento. Pero cuando nosotros la negamos esa sombra, se queda como bloqueada. O sea, no le damos una observación, sino que la negamos, y al momento de nosotros negarla va a llegar el momento en donde va a aparecer y otra vez va a salir, ¿no? Y lo vemos constantemente, por ejemplo, en los fariseos, cómo eran muy duros con las personas, ¿no? Cómo eran muy exigentes hacia los demás, porque ellos se sentían pues en un nivel alto, ¿no? Entonces ellos al sentirse a ese nivel, en primer lugar, estaban ignorando las fallas internas que ellos traían, y en segundo lugar, estaban juzgando a los demás, queriéndolos poner a ese mismo nivel que ellos se sentían. Y entonces lo que nos está diciendo Pablo es que en el reino de Dios funciona de manera diferente. Al momento que nosotros integramos esas sombras, esas áreas en nosotros, y las traemos a la luz, es ahí el momento donde podemos nosotros recibir la gracia de Dios y poder seguir adelante a pesar de esa sombra. Jesús hizo otra cosa que a mí me impacta, y que en su momento pues era muy criticado por eso, ¿no? Jesús constantemente se sentaba con pecadores, con personas que no estaban a la altura de la religión, y eso traía un conflicto a las personas que lo observaban, porque decían, ¿cómo se junta con los pecadores, con los borrachos? Y lo criticaban, ¿no? Por eso. Y Jesús no es que se juntaba con ellos negando su pecado o justificando su pecado, sino que más bien Jesús los estaba así como acercando a la gracia, no negando el pecado, pero tampoco negaba la dignidad de las personas. Los fariseos señalaban el pecado, pero no nada más al pecado, sino hacían que las personas se sintieran indignas. O sea, las señalaban, eran muy duros, ¿no? Y Jesús se sentaba con ellos porque de alguna manera él no rechazaba esa parte humana en ellos. La atraía hacia los integraba, ¿no? a la sociedad. Y te digo, esto creaba un conflicto en las personas, porque Jesús vino a romper esa polaridad. O sea, hace unas clases pasadas hablábamos de la dualidad y de la polaridad, ¿no? Y cómo ha sido un problema hasta el día de hoy que sigue afectándonos. Y esa polaridad pues siempre nos clasifica, ¿no? Buenos y malos. Y en ese tiempo fariseos ellos consideraban que ellos eran los buenos y los pecadores eran los malos. Y entonces Jesús como que los junta a los dos y decir, a ver, aquí tienen que aprender unos de los otros, ¿no? O sea, los pecadores, Jesús decía, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen. Y a los fariseos les decía, ustedes intégranlos, perdónenlos, ¿no? Perdona a tu prójimo. Y entonces como que hacía un equilibrio, ¿no? Y rompía esa polaridad. Entonces cuando nosotros nos polarizamos en una idea, ¿no? Tanto de soy
el más santo o soy el peor pecador y no hay nada que hacer. Estamos polarizados y entonces desde ninguno de esos dos lados podemos nosotros realmente avanzar, sino al momento que nosotros integramos las dos partes, ¿no? Conocemos que tal vez nos hemos esforzado y que hemos hecho cosas bien, pero que también hay otras cosas que no controlamos y que existen dentro de nosotros. Y entonces al momento de integrarlas, alcanzamos a una madurez, ¿no? Un nivel de gracia mayor. Y hoy en día este problema sigue existiendo, ¿no? En muchos lugares, en las iglesias, en las religiones, hay mucha gente que se siente agotada, pero que siempre está sonriendo y que siempre dice, estoy bien, todo está bien. Y por dentro puede traer muchos problemas, depresión, no sé, muchas cosas, ¿no? Porque está como mal visto que digas no estoy bien. O sea, tengo luchas internas, tengo pensamientos que no quisiera tener, tengo dudas que no quisiera tener, tengo miedo que no quisiera tener. Y esas son esas cosas que está mal visto que las reconozcamos, ¿no? Pero al no reconocerlas, como decíamos hace rato, se quedan ahí como guardadas, ocultas, y tarde o temprano vuelven a aparecer y nos hacen tomar decisiones que no quisiéramos. Entonces hoy en día lo vemos mucho en áreas de gobierno, ¿no? Ya sea espiritual, que aparecen escándalos, que tal vez dices, como esta persona que tenía un cargo de autoridad hizo estas cosas, ¿no? Porque tal vez no hubo algo que le mostrara que cuando estás pasando un conflicto te puedes detener y puedes resolverlo, ¿no? Como que el conflicto interno siempre se ha negado. O sea, no debes de dudar, no debes de enojarte, no debes de sentirte cansado. Y entonces muchas personas van por ese camino y están sirviendo en iglesias, en religiones, y llega el momento en donde ya no lo pueden ocultar y empiezan a hacer cosas en secreto, ¿no? Que nadie sepa, y ahí es cuando aparecen los escándalos y muchas veces decimos, pues qué hipócritas, ¿no? Porque de acá arriba hablaban una cosa y estaban haciendo otra cosa. Pero es un problema que yo creo que no se ha entendido a lo mejor la raíz, o que no se ha enseñado, ¿no? Y yo creo que si nosotros comprendemos esa parte, podemos evitar muchos problemas en nosotros mismos y también detectarlos en los demás. Porque muchas veces tal vez caímos, ¿no? con personas que nosotros veíamos como ejemplo y decíamos, esta persona es impecable, y de repente hizo cosas que dices, ah, caray, va en contra de lo que decía, pero porque tal vez en nosotros no estaba esa parte de decir, pues todos tenemos bueno y una parte oscura, ¿no? Que no es tan visible o que no es tan exterior, pero ya al conocerlo ya podemos ver a las demás personas también como humanos, ¿no? Como con esa dualidad, y podemos tener un panorama más amplio, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces nos esforzamos por cambiar cosas externas y como que constantemente nos estamos preguntando qué cosas tengo que cambiar, ¿no? O incluso las personas que nos rodean nos están señalando cosas que tenemos que cambiar, y como que estamos muy enfocados en eso, ¿no? Tanto hacia nosotros mismos, tal vez hacia los demás también. Pero yo creo que la pregunta que deberíamos de hacernos es más hacia el interior, y tal vez deberíamos de preguntarnos qué cosas
están en mí que están escondidas o que trato de esconder o que me cuesta trabajo hablar de ello, o que me cuesta trabajo sacar por todas esas creencias de que pues está mal, de que no puedes pensar así, de que no puedes sentir así, de que no puedes dudar así. Yo creo que esas preguntas, ¿no? ¿Qué emociones me cuesta trabajo aceptar? Un ejemplo lo vemos en la vida de David. David fue un gran rey, ¿no? en su tiempo, pero cayó en pecado y David traía esa sombra, ¿no? Él era bueno en muchas cosas, en la guerra, en gobernar, pero había una debilidad en él, una área que no había sido tratada y que estaba ahí operando desde la oscuridad. Y entonces David comete ese pecado y cae en adulterio. Y después él lo sigue negando, ¿no? O sea, como que él dice, voy a mandar matar a su esposo y empieza a tomar ciertas decisiones para seguir cubriendo esa sombra. Y entonces llega el momento en donde viene Dios a través del profeta y lo confronta y le hace ver que pues que está mal, ¿no? Que hay que está haciendo, que él está operando por esa sombra que trae. Y entonces David ve el panorama y como que en ese momento lo entiende y lo reconoce y se arrepiente y va delante de Dios y busca el perdón, busca la gracia y entra como que en un proceso de restauración. Pero en ese proceso de David, pues cometió varias cosas, ¿no? Primero lo ocultó, o sea, nadie le habló de esa debilidad que él tenía. No lo habló con nadie porque tal vez se iba a romper la imagen que todos tenían de que era el rey, de que era el hombre de Dios, ¿no? Pero al no reconocerlo en el momento que lo tuvo que hacer para buscar ayuda, lo escondió y poco a poco se fue manifestando hasta que ya no pudo controlarlo y le trajo consecuencias muy graves, ¿no? Y le costó más trabajo restaurarse y volver a levantarse. Y también en su proceso de restauración podemos ver varias cosas, ¿no? Que cuando realmente estamos arrepentidos, Dios está ahí para levantarnos y para perdonarnos. Cuando realmente en nuestro corazón está quebrantado y queremos levantarnos, queremos volver a restaurarnos, ahí es cuando aparece como que ese ingrediente secreto que es la gracia de Dios. Como que no hay otra forma, ¿no? No podemos recibir esa gracia si no estamos dispuestos a descubrir eso que está en nosotros. A veces queremos que la gracia aparezca sin nosotros descubrir esas áreas, ¿no? Entonces David tuvo su proceso de restauración y como lo vimos también con Jesús, ¿no? Jesús no negaba el pecado, no justificaba el pecado, se juntaba con pecadores para que ellos pudieran restaurarse y recibir esa porción de gracia. Pero no lo hacía desde el juicio, o sea, no lo hacía desde la condenación como los fariseos, sino más bien lo hacía desde la dignidad, ¿no? Hacia las personas, dándoles la oportunidad de que se restauraran. Y eso es algo también que hoy se ha perdido, ¿no? Porque hoy cada vez somos como que más radicales y más como que enjuiciamos como más severamente, ¿no? Y vamos dejando esa parte de humanidad que hay en nosotros. Entonces, Jesús, por ejemplo, cuando le trajeron a la mujer adúltera, esa mujer pues también llegó a esa condición por áreas en ella que no habían sido trabajadas y que la llevaron a tomar esas malas decisiones.
y cuando la encuentran, pues la quieren apedrear. Y todos, no, pues la ley dice que debe de morir apedreada. Y Jesús dice, pues el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, ¿no? Ahí como que les está diciendo, pues el que no tenga sombra, pues que le dé, ¿no? El que sea perfecto. Y todos empiezan a ir uno por uno. Y Jesús le dice a la mujer, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces como que ahí le dice, para que no vuelvas a pasar por una situación así, no peques más, pero no en un sentido de no lo hagas externamente, sino más bien esta mujer en ese momento tuvo un encuentro con esa gracia que la transformó, y se dice que esa mujer fue de las fieles seguidoras de Jesús después, ¿no? Entonces, como este acto pudo llevarla como que a otro nivel, ¿no? Muchos creen que Jesús en ese momento estaba justificando su pecado, pero no fue así. Nunca dijo, ella está bien lo que está haciendo, ¿no? Nunca la defendió por el pecado que estaba haciendo, sino más bien como persona. O sea, la dignificó como persona, está diciendo, sí está cometiendo ese pecado, pero no merece las piedras, ¿no? Si ella quiere librarse de esto, pues que se vaya y no peque más. Entonces, en la Biblia podemos ver cómo Jesús o cómo Dios nos enseña a integrar esa sombra, ¿no? que está en nosotros, para que podamos darle un espacio, observarla y poder ir a un nivel mayor de gracia en Dios, ¿no? Pablo, en el texto que comenzamos leyendo, no habla de que esa lucha se termina. O sea, él dice, esta lucha es constante, esta lucha está dentro de mí, y hasta dice, ¿quién puede librarme, no? Pero después dice que solamente Jesucristo. Entonces, lo que Pablo está hablando es que cuando nosotros reconocemos esa área y la integramos a nosotros, ese es el momento en el que podemos recibir la gracia y podemos de alguna manera librarnos de esa sombra que nos está afectando en ese momento. Y entonces es como que una lucha constante, ¿no? Entonces yo creo que desde tiempos antiguos, y yo creo que hasta el día de hoy, nos hemos esforzado mucho en no tener esa sombra, en negarla, en ocultarla, y como en negarla, ¿no? Pero yo creo que la verdadera plenitud no es esconderla, no es huir de ella, sino más bien conocerla, ¿no? Por ejemplo, Pedro no dejó de ser impulsivo. En su ministerio Pedro fue una persona muy impulsiva, ¿no? Que podía hablar ante 5,000 personas, pero aprendió a conocerse, aprendió a saber en qué áreas él podía volver a hacer lo mismo que hizo cuando Jesús. Y entonces no es que a Pedro se le quitó eso, sino que más bien se conoció, y al momento de conocerse pudo darse cuenta de cuáles eran sus momentos de debilidad, pero no le quitó de que él fuera impulsivo, ¿no? Pablo no negó el conflicto que había dentro de él, sino más bien lo reconoció. El publicano no se justificó, sino más bien se abrió para poder recibir esa gracia. Y hay una frase que dice que Jesús no expulsó la oscuridad humana, sino más bien la iluminó con su presencia. Entonces,
hay veces quisiéramos que Dios elimine esa oscuridad de nosotros, pero tal vez lo que necesitamos es más bien traerla a Dios para que Él la ilumine, ¿no? Y dejar de luchar por acabarla, por esconderla, y traerla a Dios para que sea iluminada por esa gracia, porque aquellas cosas que aceptamos son las que podemos transformar, y las que negamos son las que realmente nos están gobernando, ¿no? Entonces ya vamos a ir terminando esta clase, y yo creo que son momentos, ¿no?, que necesitamos de parte de Dios, donde podamos nosotros ser sinceros con nosotros mismos y reconocer, o más bien observar, qué parte de nosotros nos cuesta trabajo mostrar a los demás, o qué emociones nos dan vergüenza admitir que las tenemos, o qué pensamientos escondemos, ¿no?, incluso en nuestros momentos de oración. Y yo creo que es un momento para no huir de ellos, sino más bien traerlos a la luz, porque tal vez esa parte que no nos gusta de nosotros no necesita un castigo, tal vez necesita luz, tal vez necesita recibir esa gracia de Dios. Y yo creo que estamos en un momento en la vida, como nación, como humanidad, que hay muy poco espacio para eso, ¿no? Que todo está tan acelerado, que hay muy poca tolerancia hacia los demás y hacia nosotros mismos. Pero yo creo que si nosotros vamos desarrollando esto, también podemos como que integrarlo en los demás y ayudar a otros a que también ellos puedan cambiar, ¿no? Como lo hacía Jesús, con esa gracia, con esa dignidad y con esa visión de integrar, ¿no?, y de restaurar. Y yo creo que eso es un arma muy poderosa, ¿no? Si dejamos de nosotros de tratar de cambiar desde la culpa, desde la vergüenza, desde de tantas cosas, ¿no? Y comenzamos nosotros a abrirnos delante de Dios como el publicano, y a reconocer delante de Él. Creo que realmente podemos nosotros cambiar nuestro entorno y entrar en esa madurez, ¿no? Como lo hacía, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo David. Todos, si nosotros leemos la vida de ellos, todos tuvieron defectos, pero algo que los caracterizó fue que recibieron la gracia de Dios y siguieron ellos avanzando, ¿no?, en sus vidas. Se pudo ver como ese desarrollo, ¿no? Entonces yo quisiera que pues termináramos este momento, y vamos a dejar aquí la clase.